Mai, mai paya, mai mendi, mengota, orbisha, orgota, mai gosa, paigosa, eh, orbish, niño, orbish, orlut, niño también, persona pequeña, orgot, orgot, niña, niño, eh, mengosh, gente grande, maigosh, abuela, maigosh, abuela, paigosh, abuelo. Muchas formas tenemos de cómo referirnos a niño, niña, o papá, mamá, o abuelo, abuela. Muy buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Es un placer hoy domingo, ¿verdad? Domingo de descanso. Ya en la mayoría de las escuelas, pues ya están clausurando actividades. Llegó el mes de julio. Vamos a capaya, naya, gulón, de julio, de julio. Dembe gas. Mai sumonda teo chingo sobla pa ingo sobla mai ingo sobla chut ingo sobla chingo sobla tere sobor chinguala cada teria cada chinguala beran guadi kan beran guadi mulan guadi kan guchan guadi guadi si 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 ni gitna guadi guadi chivan guadi borrega guangonda choma guay bate jodan chukan choma guay lo yesa. Reta war goshop. Nalenzo los orna en goshop war preescolar. Chor en goshop sexto. Chor en goshop bachillerato, cobao, chor en goshop. Ya ni la chan ni carrera. Nalenzo la zon. Tau goba, nalenzo la zon, tau goba na. Reta sata nak sote dos na te dorna. Na web andar, rem dit lish, na web ande kier, na web andar. Leili lor, leili sin lor, leili buen lor, leila, leita. Ta juana kit no lo ta woba na le yodo pa ya maya reto go so chano na ya na nak tanya wana rem de bis go so preescolar ta woba re mai bis ter yen tera yen ora na le lia primaria tercera re or yolos primaria anda or secundaria ya jen lo do ta woba na siap nutle na wo nutle na ta woba nega na que na gana na cuando le ves de re numa re matemáticas na liade yek na ves na liade na nanchente nai naknya na re yen sut na naknya na re yen na naknya na sa handere ho na be hosman jen na be hosman nak sa horea jam sa re men kad na no me diwa ne men ne osa retta worgo sob na ya na naknya una re ha sa han ja kwan ja korna re zoramde na weban guyumde zoramde na weban li anoma yekde zoramde na weban kinimde sa ti wanak sa chat men estamos aperta uva na liyo do na tanya na ngolo sexto da ba ni le ni ke si spa le da gon ya na ne hostin de con chuda ne hostin de men jamen na ne ona na bien so na ta ta to ke o si za ta la o yes la o ya o secundaria ni ya ko ba ni de wo ne kwani la o lo pero ta o na tanya na ina fiestos güey na lejos go hi wi ta go so wo na chom den kini bal na chom den jak che na chom de na hostos doy na hostos na fiesta yo sobre de sexto. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos míos? Es un gusto y un placer saludarles. De parte de su amigo me siento muy contento porque ya llegamos a los 10,000 seguidores. Va muy lento, muy lento, muy lento porque no es comedia, no es humorístico, no es chiste, no es... Y además, pues no es un trabajo que digamos, una plataforma que cada rato le estoy viendo videos, ¿no? Al contrario, de vez en cuando por mi trabajo, pues no puedo subir videos a cada rato, pero aquí nos mantenemos, seguimos hablando nuestro zapoteco de la Sierra Sur y pues felicito a todos los egresados que en estos meses de julio pues ya se encuentran de manteles largos, concluyendo una etapa de su vida en el estudio, en la escuela, pues y los que se van a escalar más, pues échenle con todo, no se desanimen, papá y mamá seguramente estarán bien orgullosos de ustedes, haciendo lo propio, todo es esfuerzo, sacrifíquense, esfuércense,
Nada es regalado, nada, no crean que también es algo muy fácil, no, es complicado porque pues somos parte de ese sistema y tenemos que seguir adelante y pues me siento muy contento, muy feliz de saludarlos en este domingo, un día de descanso, día de trabajo también para otros, pero en fin, aquí estamos y aquí seguimos y seguiremos avanzando. Y para eso, pues yo también, yo también tengo un grupo de alumnos, voy a estar de manteles largos también el día jueves clausuramos, y los jovencitos, mis alumnos, les quiero presumir, pues ya están haciendo algunas manualidades para su fiesta, miren, aquí está un pequeño búho, algo que representa el conocimiento. Vamos a chuda, cuina, shonale, Juan, que te escuamde, ne cuando jorea, para ir lo do. Por ahí cuando lo yer. Ahorita sí es visto en lo yer. Ya anda sí mejor ya. Zam dos cuarem dos por cien en dos rungo en dos por ni en mejor en aquí. Imbes. Bes. Bes nak bu. Bes. Bu. Muchas personas se preguntarán, bueno, ya bremen, ya kuli ma wa ke tan ya sobre wis ya neo kuli na anda hoza anda te hostir lango te ida mare nak ti wat thì khoản chúng ta melona ni khoản chắc mình ni để khoản nề mình tamo na mare ya na thì ban mare na ste ya na ste ma ya da o nada ya na mare ya ni ne be lo khoản tan chắc mình na lo khoản ta nề mere khoản na o nada no hore ya que me tan yo sobre orbisa. Se preguntarán por qué los búhos, ¿no? Siempre también yo tuve esa curiosidad cuando estaba en primaria, sexto. ¿Por qué el búho, no? ¿Por qué el búho siempre es una representación simbólica ahí cuando es graduación? Pero pues resulta que este búho, este animalito, pues representa el conocimiento, ¿no? Representa el conocimiento, representa la inteligencia, representa la sabiduría, este, ese viaje de aprendizaje, ¿no? Y también porque es un animal que anda de noche, pues es un animal que va más allá de lo evidente, ¿no? Es un animal que tiene una visión nocturna, una visión en la oscuridad, no únicamente se estanca en lo que ve, en lo que está, sino va más allá. Tiene que ir más allá, por eso es que es un símbolo del conocimiento, un símbolo de sabiduría. Y se remonta desde la diosa griega, ¿no? Desde Atenea, por ahí más o menos está esta historia. Pero pues en fin, lo que les quiero dar a entender es que este animalito, este búho representa. Así que mis niños hoy pues, están haciendo algunos para colgar en el espacio donde van a estar. Vamos a hacer también un pequeño convivio, una pequeña fiesta. Y ahí están los niños haciendo sus trabajitos. Es muy bueno que ellos también hagan sus manualidades dentro del aula, que ellos le echen ganas. Estamos en gachuda. Estamos en vez de squar. Na y eso borga jueves y eso borna ni chat norna dar ti yonte dar secundaria. ¿Y qué tal? Cuénteme, ¿qué tal? ¿Cómo va la fiesta? ¿Cómo va la graduación? ¿Cómo va el niño de preescolar? ¿Cómo va el niño de sexto? ¿Cómo va el niño que ya terminó sexto, que está terminando la secundaria, el bachillerato? Apoyemos, cuídenlos, apóyenlos para que sigan estudiando, sigan echándole muchas ganas. Recuerden, pues es muy importante que ellos se sacrifiquen, ¿no? Se esfuercen, le pongan todos los kilos. Así que hay que animarlos, disfruten su fiesta, por ahí todos los que comieron un caldito de pollo, de bojolote, un chivo, un borrego, puerco, todo lo que hayan, disfrútenlo al máximo, todo con medida, recuerden siempre, todo con medida. Hay que enseñarle cosas buenas, hay que enseñarle lo mejor y pues sin dejar atrás nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra lengua, siempre eso adelante, porque eso nos identifica, eso nos hace particulares, ¿no? Nos hace particulares como gente de pueblo, gente de rancho, gente de una comunidad. Hablamos nuestra lengua, nos sentimos orgullosos. Y también a todos los camaradas, todos los colegas, profesores también, pues qué bueno
que están sacando una generación más, algo bonito, algo alegre, todos, pues es una emoción, ¿no? Fíjense que a nosotros nos emociona cuando llega todas las temporadas de fiestas, pero sobre todo también en esas fechas de clausura. En la mayoría de las escuelas, pues yo supongo que hay programa social, cívico, transmisión de bandera, bailables, los niños comen, disfrutan. Bueno, cada comunidad tiene su propia característica también en cuanto a estas fiestas de clausura. Y pues es válido porque son tradiciones que se van heredando de generación en generación y eso es muy bueno. Pues eso es lo que les quiero compartir esta mañana. Sigamos adelante, fortalezcamos nuestro zapoteco. Gracias porque ya somos 10,000 en esta página y vamos por más, poco a poquito, porque esa es la finalidad de esta página. No es una página que es viral, ¿no? Pero algo ha de apoyar, algo ha de servir a los niños. ¿Estamos acá? Estamos acá, chuta. Na tagoba, na la yotla. Tagoba na. ¿Tú qué dices, ne? Shahamen, ¿tú qué dices, chucuana? Shahamen, ¿tú qué dices, bupa? Shahamen, ¿de qué embaxes no va? Guau, na la yotla, na huitla shisna. Es la angobla, oche. Es la dobia glesio. Oche, tuli, naziap nutle. Tía, oche. Tía, oche, es la naroa la tashabla, es la naroa lup di singwa, retta ona, agoba naktaniana, gente choli, vente luli, para vente luli, man. Agoba, vayamos echándole ganas, vayamos apoyando a nuestros egresados, vayamos animándolos para que sigan su estudio, que no quede ahí. Que no quede ahí, niños de sexto, hay que animarlos para que se vayan a otra etapa más de la secundaria y van a ver que, pues, y tampoco forzarlos demasiado también, porque hoy en día, pues, hay niños que, pues, se les dificulta esto de la escuela y, pues, es entendible, ¿no? Es entendible, cada quien tiene diferentes capacidades para hacer las cosas, para aprender, pero todo a su tiempo, poco a poco. Cualquier duda que tengan, madre de familia, en estos días de vacaciones voy a estar disponibles. Voy a estar disponible si hay algún tema que su hijo o hija que habla la lengua, porque yo soy profe de primaria, con mucho orgullo, soy maestro de educación primaria y estoy con sexto grado. El otro año no sé qué grado vaya a tocar, pero si usted tiene algún niño por ahí que se le dificulta algún tema en específico, ya sea fracciones, porcentajes, decimales, fracciones en la recta, decimales en la recta o viceversa, eh, uso de los números de acuerdo a su valor posicional. Si quiere que se le explique en zapoteco, pues mándeme un mensajito, mándeme un mensaje y publicamos un video con el tema que usted desee. Yo con gusto lo hago, mándeme un mensaje por ahí, mire, profe, o me dice, winana, yantashitna, cuando le fracción, na yantashitna, cuando le verbo, Nayanta Shina cuando le abreviatura, Nayanta Shina cuando le porcentaje, re, Nayanta ahora, te dejo de mensaje, o dices la cuando Nayanta zana lo en lo otros cuantos video, no te lo diste tuba, diste rea, zan te ya alienora, so alienora. Esa es la tarea, amigos y amigas. Déjenme por ahí su mensaje si usted tiene un niño, una niña que se le dificulta un determinado tema. Con gusto lo hago, con gusto voy a apoyar. Recuerden que pues yo mi página no es para hacer negocio, no, al contrario, es gratis, yo lo hago de corazón, lo hago porque me gusta y porque también hay gente que en ocasiones me apoya también, ¿no? Cuando he subido videos, se requiere algo, pues la gente me apoya. Entonces, pues, recuerden que esto lo hago solo, no tengo el apoyo de nadie absolutamente, lo hago por sí mismo, por voluntad propia. Así que ese va a ser el mensaje de estos días de vacaciones, de descanso para los niños, porque para nosotros hay chamba todavía. Los maestros pues no se van a descansar, tienen trabajo. Así que ahí está, cualquier cosa, escríbame un mensajito y vayamos trabajándolo. Que tengan muy bonito
fin de semana, ya estamos con domingo, feliz domingo, día de estar con la familia. Échenle los kilos, échenle todos los kilos, mucha vibra, mucha energía y con todos los ánimos, siempre con la buena actitud. Recuerden, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien, ¿no? Si vas a comer, come bien. Si vas a dormir, duerme bien. Si vas a descansar, descansa bien. Si vas a llorar, llora bien. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Y si lo vas a dejar a medias, hay que pensarlo 2 veces. ¡Ánimo! Sigue la página Mendiste, gente que habla, gente del pueblo que habla zapoteco, ¿no? Échenle todos los kilos y gusto saludar a todos los pequeños. Muchas felicidades y vamos por más seguidores. Nos vemos y hasta la próxima.